Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Libertad y Progreso por esta invitación y la oportunidad de estar con ustedes y hacer algunas reflexiones sobre la situación internacional de la Argentina, lo que está pasando en el mundo, los cambios, la ebullición, los grandes cambios que están ocurriendo y qué tenemos que hacer o qué podemos hacer. Primero, con respecto a la situación de Argentina, quisiera darle algunos datos y les pido perdón porque no les van a parecer muy simpáticos, les van a parecer deprimentes, pero son importantes y muy consistentes con lo que ha explicado el profesor Irwin durante su exposición. Si miramos 4 datos importantes de la inserción de Argentina en el mundo: el coeficiente de apertura, importaciones más exportaciones dividido 2 dividido PBI, 13%. Estamos entre los 10 países más cerrados del mundo. Participación en el comercio internacional. 1950, nuestra economía participaba en el 2.5% de la economía mundial en términos de comercio. 2.5. Hoy es 0.25, 10 veces menos. No es poca la diferencia. En otras palabras, la declinación ha sido muy grande y ha durado en el tiempo, ha sucedido gradualmente, pero ha sido muy dramática. Tercer punto, si miramos el patrón de comercio, tenemos un patrón de comercio sumamente concentrado en pocos productos, en pocos destinos y en muy pocas empresas. 70% de nuestras exportaciones son productos agrícolas o agroalimentarios, 70%. Después tenemos algunas otras cosas, pero lo fundamental es eso. Si miramos el número de empresas, 35 empresas explican el 66% de nuestras exportaciones, 35 empresas. Y ese número no es de estos últimos 2 años, es de los últimos 40 años o 35 años. En otras palabras, como les dije, lo que les iba a contar no era muy positivo en términos de inversión extranjera directa. Típicamente Argentina recibía inversiones extranjeras del orden del 2% del PBI. Ese número cayó en los últimos 20 años a 0.5. Recibimos menos inversión extranjera directa que Perú, que Chile, que Colombia y que muchos otros países. Casi toda la inversión directa que hemos tenido en los últimos años, salvo algunas excepciones para el litio y las energías no renovables y algunas excepciones en la agricultura o en el agroalimentario, han sido fundamentalmente reinversión de utilidades. Así que tenemos un panorama, yo diría, muy negativo que viene de muy largo plazo. Ahora, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué puedo darles estos números si no están choqueados? No estamos choqueados porque existen estos números y hace mucho tiempo. Bueno, están los que dicen que el mundo nos discrimina. El mundo discrimina a todo el mundo. Están los que dicen que los empresarios argentinos son incapaces de exportar. Es obviamente no cierto. Están los que dicen que no tenemos acuerdos comerciales internacionales relevantes y que porque no podemos exportar con un acuerdo de libre comercio a Europa o a los Estados Unidos o a Japón, no podemos participar del comercio mundial. Mentiras. Si firmáramos acuerdos de libre comercio con los principales países del mundo hoy, nuestra situación, la que yo he descrito y la que ha descrito el profesor Irwin, no cambiaría en lo fundamental. ¿Cuál es el problema de fondo? Una mala macroeconomía. Una macroeconomía que no funciona. La primera condición para poder insertarse en el mundo es que la economía funcione domésticamente. Y como muy bien lo explicó el profesor Irwin, y además ustedes lo conocen, la inflación permanente, los déficits fiscales desorbitantes, el gasto público en exceso y que produce niveles de imposición muy altas, los controles de cambio, las crisis recurrentes financieras, los incumplimientos de los contratos, de la deuda externa y de los demás contratos, todo eso ha creado una enfermedad argentina, un malestar argentino que ha hecho que Argentina está prácticamente aislada del mundo y que lo que hace y lo que tiene es muy poco y lo tiene de la misma forma en los últimos 40 años. No cambia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ordenar nuestra macroeconomía. Ya lo hemos conversado en extenso en esta conferencia. Pero sin un reordenamiento profundo de nuestra macroeconomía, sin estabilidad, sin equilibrios fiscales, con menos gasto público, con un Estado mejor organizado, con un sistema monetario relativamente estable, sin ninguna de esas reformas importantes que están ahora en discusión, más toda la desregulación, las posibilidades de que Argentina se inserte en el mundo productivamente son nulas. Vamos a seguir como estamos y empeorando todo el tiempo un poquito más, como lo hemos hecho en los últimos 40 años. Ahora, el segundo tema importante
no es solamente reconocer el origen de nuestros males, que no está en la discriminación, no está en la falta de acuerdos internacionales, está fundamentalmente en la inestabilidad de nuestras políticas macroeconómicas y la inestabilidad de nuestro sistema y de organización económica en los últimos 40 años. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros problemas y ordenar la macroeconomía, desregular la economía, hacer las reformas estructurales, hacer lo que ya estamos discutiendo y que se quiere y se pretende hacer. Lo segundo es entender dónde va el mundo. Y el mundo está conociendo cambios muy profundos en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en los últimos 5 años. La globalización que ustedes conocen y que representó un éxito tan fabuloso, desde la cual nosotros hubo ganadores y perdedores, y Argentina fue un perdedor, no hay ninguna duda sobre eso. Otros países fueron ganadores, Israel fue un ganador, Chile fue un ganador, Turquía fue una ganadora, muchos países de Europa Occidental y de Europa Oriental fueron ganadores, nosotros fuimos un perdedor. Pero el mundo ese mundo de la globalización posterior a 1947 y sobre todo posterior a la caída del muro de Berlín, se está desplomando. El mundo está cambiando muy profundamente como resultado de una nueva variable que es la geopolítica. La geopolítica está cruzando adversamente la globalización. Lo que era una globalización basada en eficiencia económica, en asignación de recursos basados en el cálculo económico, está siendo afectada muy profundamente por la competencia que se está dando en la actualidad entre China y los Estados Unidos. Competencia que se da en varios campos, pero se da en el campo económico. Creo que todos están al tanto de que el gobierno del señor Trump puso aranceles muy altos a las importaciones chinas, que pusieron restricciones tecnológicas muy importantes, prohibiendo la exportación de nuevas tecnologías en semiconductores, en telecomunicaciones, en defensa, que se impidió la introducción de compañías chinas en los Estados Unidos. En otras palabras, que tanto en el campo del comercio como en el campo de la tecnología hubo una serie de barreras sorpresivas, porque lo sorpresivo de los últimos 10 años no es el surgimiento de China, es el nacionalismo de los Estados Unidos. Es mucho más impactante, porque eran los dueños del circo, fueron los que promovieron la globalización en los últimos 40 años o 50 años, fueron los que lideraban el proceso de globalización y ahora se han dado vuelta, han decidido que las condiciones geopolíticas de rivalidad con China son suficientemente importantes como para tener que cambiar su approach económico y han comenzado en cierta forma a imponer un clima nacionalista y proteccionista en muchas de las actividades de la economía mundial que tenemos que tomar en cuenta si queremos integrarnos al mundo, como lo propone con mucha razón el profesor Irwin. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de lo que ha sucedido en los Estados Unidos? Primero, ustedes ya saben que Trump puso aranceles y restricciones tecnológicas al comercio con China. Segundo, el señor Biden reforzó esas condiciones, reforzó los aranceles, reforzó las restricciones a las transferencias tecnológicas y además de eso hizo un gigantesco programa de política industrial. Los 3 programas que los Estados Unidos con Biden han lanzado, el Inflation Reduction Act, el CHIPS Act y el Infrastructure Act, que juntos suman casi $1 trillón, son programas de protección, de desarrollo industrial, de política industrial, completamente contradictorios con las reglas del OMC y las multilaterales de los últimos 70 años. En otras palabras, hemos entrado en un mundo en el cual los principales jugadores, sobre todo los Estados Unidos, pero también Europa, y China, que siempre fue una potencia mercantilista, pero que jugaba el juego, están jugando un juego muy diferente al que jugaron durante los últimos 40 años. Y eso tiene obviamente consecuencias muy importantes para nosotros, porque nosotros queremos abrirnos, queremos integrarnos al mundo, queremos dejar atrás las cosas que mencionó Irwin y que yo mencioné con respecto al cierre de la economía argentina, pero lo vamos a tener que hacer en un contexto político, tecnológico y económico y comercial muy diferente al que existió en los últimos 60 años. Lo que no pudimos hacer cuando era fácil, lo vamos a tener que hacer ahora cuando es difícil. Ahora, ¿es malo eso? No, no necesariamente. Quiero recordarles el siglo XIX argentino. El gran éxito de Argentina entre 1850 y 1930 se hizo en el mundo en el cual no había GATT, no había OMC, no había Banco Mundial, no había Fondo Monetario. Había esferas de influencia, estaba la zona libre, estaba la zona del franco,
Los alemanes tenían su propia zona de influencia en el centro de Europa, los norteamericanos en el Caribe y en Centroamérica. Había lo que se llaman esferas de influencia, que es exactamente lo que está pasando ahora. Y a pesar de eso, Argentina encontró el ángulo y la forma de desarrollar y sacarle provecho a la globalización, exportar, atraer inversiones, atraer inmigrantes y tener un éxito formidable. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero teníamos políticas macroeconómicas relativamente razonables, que es el primer problema que ya mencioné, que nos ha realmente hundido en los últimos 60 años. Sin políticas macroeconómicas razonables, la posibilidad de insertarse en el mundo son absolutamente insignificantes. Entonces, asumamos por un momento que tenemos éxito, que podemos realmente restablecer un orden macroeconómico que sea sustentable y que sea duradero, y que podemos desregular la economía, reformar la economía, volver a darle un dinamismo y una capacidad de inversión dinámica al sector privado. Supongamos que somos capaces de hacer eso a través de las reformas que se están intentando hacer y que ojalá tengamos éxito y las podamos hacer. A pesar de eso, nos encontramos con un mundo muy diferente al de los últimos 70 años en el campo internacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hicimos en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX, Argentina firmó 20 acuerdos bilaterales. El primero con Gran Bretaña en 1822. El segundo con los Estados Unidos en 1823. Después firmamos con Dinamarca, con Suiza, con Japón, con el Estado prusiano, que antes de que existiera Alemania, firmamos 20 acuerdos bilaterales. ¿Y cómo se llamaban esos acuerdos? Se llamaban acuerdos de navegación, bueno, de amistad, navegación y comercio. Y eran acuerdos que fundamentalmente fijaban las condiciones de comercio y de amistad y de inversión y de movimiento de personas, etcétera, entre los dos países, entre el firmante de un lado y nosotros, y que además de eso incluían dos cláusulas muy importantes: el trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué era el trato nacional? Si firmábamos un acuerdo con los dinamarqueses y 3 años antes habíamos firmado un acuerdo con los holandeses, le ofrecíamos primero a los dinamarqueses la posibilidad de que sus compañías y las personas que vivieran instalarse en Argentina o invertir en Argentina tuvieran el mismo trato que los argentinos. Y segundo, a través de la nación más favorecida les asegurábamos que lo que le habíamos dado a Holanda o a Gran Bretaña se lo extendíamos a ellos. Y esa fue la base de nuestro éxito entre 1850 y 1930, sin instituciones multilaterales, con un mundo de esferas de influencia, de conflictos geopolíticos de primera magnitud, con guerra mundial. En otras palabras, si bien el mundo era mucho más difícil en aquella época, fuimos capaces de identificar los productos en los cuales teníamos ventajas, la necesidad de negociar y la necesidad de abrirnos y de participar de la economía mundial. Como era, no como lo imaginábamos, sino como era. Ahora, ¿qué hacer en el corto plazo? Bueno, obviamente una de las cosas que hay que hacer es facilitar que los sectores que potencialmente tienen un gran potencial de crecimiento comercial y económico y de inversión, como son la agricultura, las industrias alimentarias, la minería, la energía, se les facilite, se les abre el camino para poder avanzar y para que el sector privado pueda invertir sin restricciones, o por lo menos con la menor cantidad de restricciones posibles, como para que puedan crecer. Habiendo hecho eso y habiendo primero asegurado una macroeconomía sólida, estable y duradera, van a aparecer muchos otros sectores. Los empresarios argentinos, no dudemos, van a encontrar muchas otras cosas para exportar o para importar, para invertir. Y muchas personas y muchas compañías en el mundo se van a interesar a Argentina si es que les ofrecemos un marco adecuado para su inversión y para su actividad. Y en ese sentido, por más que el mundo esté cambiando en una dirección que no es la más favorable para nuestros intereses, que de todas formas el mundo anterior no lo supimos aprovechar durante los últimos 60 años, yo creo que no hay razón para preocuparse o considerar que no tenemos una gran posibilidad, si decidimos abrirnos al mundo, de participar de ese mundo, a condición que nos adaptemos. Primero, en términos de la política macroeconómica interna, de las reformas de regulación, privatización, incentivos al sector privado, y tercero, reconociendo que el mundo va a ser diferente, que las negociaciones van a ser diferentes, que no va a haber grandes acuerdos de libre comercio,
sino que va a haber acuerdos bilaterales sobre el litio, sobre el cobre, sobre la seguridad alimentaria con los países que tienen inseguridad alimentaria, que vamos a tener una multitud de acuerdos sectoriales y bilaterales que nos van a permitir abrir nuestra economía y participar de la economía mundial. El otro tema que queda pendiente, que hoy hubo un comentario del profesor Erwin, es el tema del Mercosur. El Mercosur tiene dos características. Primero, el comercio intra-Mercosur es muy modesto. Todo el comercio intra-Mercosur, como porcentaje del comercio de los 4 países miembros, representa nada más que el 15% del comercio total. El equivalente en el NAFTA es 37% y en la Unión Europea 63%. Así que comerciamos muy poco entre nosotros. El segundo es que Brasil y Argentina han sido muy proteccionistas, tienen una serie de limitaciones muy importantes con respecto al comportamiento internacional, y Brasil no ha estado dispuesto, y Argentina lo ha seguido, a realizar negociaciones internacionales que permitan abrir la economía y negociar con otros países. Entonces el Mercosur como plataforma de negociación ha sido prácticamente inútil. Como comercio interno ha sido muy limitado y tiene que reformarse. No tiene que relanzarse, sino reformarse. ¿Cuáles son los caminos de la posible reforma? Hay dos caminos. Uno era la propuesta del ministro Guedes y de Bolsonaro, que en líneas generales significaba lo siguiente: bajar los aranceles del Mercosur, que son bastante altos, llegan hasta el 35%, aranceles efectivos, llegan hasta el 35% en algunos sectores, bajarlos del 50%, reducir las barreras no arancelarias entre los países del Mercosur y salir a negociar agresivamente internacionalmente. Esa propuesta que hizo Guedes y Bolsonaro hace cosa de 3 años y medio, 4 años, fue rechazada por Argentina y no se pudo instrumentar. Los aranceles se bajaron del 10%. En otras palabras, pasaron, supongamos, en un producto particular del 30% al 27%, lo cual fue un impacto muy menor. El segundo camino, que es el que yo recomiendo, es transformar el Mercosur en una zona de libre comercio, como lo ha propuesto Uruguay durante los últimos 5 años. Recuperar, en otras palabras, la autonomía del manejo de la política comercial. Tratar de hacer que el Mercosur aumente su comercio interno, reduciendo las barreras no arancelarias, promoviendo la integración, etcétera, pero permitirle a cada uno de los países miembros que negocien internacionalmente los acuerdos que quieran y puedan negociar con respecto a la apertura comercial. Y este segundo camino es para mí el más seguro y el más probable, porque no creo que Brasil, bajo la administración del presidente Lula y de su equipo económico, tenga otra pretensión que mantener un alto grado de proteccionismo en la economía brasileña. Bueno, habiendo dicho esto, creo que he cubierto un poco el territorio de lo que es Argentina, de los problemas que tenemos, de por qué hemos cambiado tan poco en los últimos 40 años, qué es lo que nos pasa, fundamentalmente un problema macroeconómico, de falta de estabilidad macroeconómico, dónde está yendo el mundo y qué es lo que tenemos que hacer. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima.